Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué bueno que te conectas con nosotros esta mañana. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de Centro Libre Cristiano, tu lugar de bendición. El día de hoy estamos preparados para llevar a ti un devocional que seguro tocará tu vida y te ayudará a tomar decisiones en tu vida diaria. Bienvenido, Pastor Nehemías Hernández, y tenemos una invitada especial, Lupita Ramírez. Sí. Buenos días. Tenemos una invitada especial, a Lupita Ramírez. Ella es la encargada del Ministerio de Despensa hacia la comunidad. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al horario en el cual usted nos sintoniza, nos escucha. Y aparte también le doy las gracias por permitirnos llegar hasta donde usted está. Tal vez estás en camino por ahí, vas de viaje, te tocó estar enfermo por ahí, o tal vez está en tu trabajo en un break. Bueno, gracias por permitirnos llegar hasta ahí. Y bueno, también que nuestra hermana Lupita Ramírez nos salude, encargada del Ministerio Infantil el Ministerio de Despensa en nuestro ministerio aquí en Centro Libre Cristiano. Sí, buenos días a todos. Aquí estamos compartiendo. Me han invitado y para mí pues es un gozo y es un privilegio poder estar aquí y hablar un poco sobre lo que hacemos en el Ministerio de Despensa. Claro que sí, un ministerio que trabaja arduamente, mes con mes, ayudando a los más necesitados. No es un ministerio nuevo, no es un ministerio que surgió a causa de la pandemia, a causa de la emergencia, no, es un ministerio que se ha sostenido durante muchos años y es de lo que queremos hablar en esta mañana, porque este ministerio, pastor, se ha venido trabajando desde, si no me equivoco, más de 30 años. Sí, son más de 30 años a cargo de nuestra hermana Magda Recio por tanto tiempo, tantos años, a nuestra hermana bendiciendo a la comunidad y siempre con ese corazón generoso y sobre todo empático hacia la necesidad de los demás. Y eso también nos indica a nosotros que hay diversos dones de parte de Dios y que cada uno ocupa un lugar importante en el ministerio. Ahora nuestra hermana Lupita Ramírez tomó ese lugar y ya tiene también un tiempo ya realizándolo, y obviamente pues ella ya conoce todo el teje y maneje, como decimos nosotros, acerca de esto y de la labor tan grande que se hace, los voluntarios, el equipo de voluntarios que forman parte, los horarios en los cuales se entregan, son horarios también muy calientes, de mucho calor, sobre todo ahora en verano, Lupita. Y bueno, pues simplemente agradecemos a la hermana Magda Recio, quien por tantos años, creo que más de 30 años. Más de 30 años. Más de 30 años. Al frente de esto, así que esto no surge solamente por la pandemia, ¿no? Son muchos años bendiciendo a la comunidad. Así es. Sí, y es un trabajo de no solo de una persona, es un trabajo de muchas personas que lo llevan a cabo con pasión y con amor por aquellos que están en necesidad. Háblenos un poquito de lo que es este ministerio, pero antes déjeme, no me puedo ir sin mis comerciales. Yo quiero saludar a usted que ya se conectó esta mañana. Saludos. Para usted que va llegando, a todos. nos conoce a través de Centro Libre Cristiano, nuestra página de Facebook, y usted también puede conectarse directamente en nuestro canal de YouTube en @Iglesia Centro Libre Cristiano, donde encontrará nuestros servicios y nuestros devocionales. Por favor, háganos saber que está usted ahí en el otro lado de la pantalla, envíenos una manita, un corazoncito, déjenos un comentario, háganos saber que está usted del otro lado para nosotros poder conocerle también. Y gracias a todos aquellos que se conectan a la distancia, porque esta señal llega a Washington, Centroamérica, Sudamérica, México. Sí, es uno de nuestros todos. Principales Claro seguidores. que sí, Sinaloa, Nayarit, por allá, Caborca. Caborca, sí, claro, Sí. Sonora, Tijuana, todos, ajá. en fin, varios estados también de nuestra amada República Mexicana, y también por allá por Centro y Sudamérica también. Saludos, amados, a todos aquellos que nos escuchan y nos ven por allá también. Sí, ha estado ya conectado con nosotros a partir de este momento nuestra hermana María García, nuestra hermana Magda Recio, un saludo. Saludos. Bendiciones, Saludos, Evelia mamá. Mesa, buenos días y bendiciones. Maggie nos dice muy buenos días, y nuestra hermana Rentería Elena Mau nos dice muy buenos Muy días. buenos Así días. que qué Buen bueno día a que todos. ya está despierto, ya preparó su cafecito. Y pues ahora sí, vámonos de lleno a la conversación. Hablemos. A propósito, solamente para agradecer a Maggie, nos trajo lonche también hace Uy, unos sí, días.
lonche delicioso que nos trajo Maggie, hecho en casa, preparados unos huevitos. No le cuento porque me va a dar recién hambre. hechas, Tortillitas. Y luego también Miriam Hernández nos trajo unos panecitos, unas tortillas rellenas de cajetas, se llaman coyotas, si no me equivoco. Para usted que las ha probado, están deliciosas con cafecito, con piloncillo. Wow. Bueno, ya me dio hambre otra vez. Gracias a todos por ser tan generosos y por bendecirnos. Creo que el pastor y yo ya estamos subiendo unas libritas por en ahí. esta pandemia, ¿verdad? Al fin vamos a rellenarnos un poco. Al fin vamos a agarrar peso. Y sí, pues bueno, hablamos de la despensa. Es un ministerio de generosidad, es un ministerio que toca el corazón de quien lo hace, pero también toca el corazón de quien recibe de parte de este ministerio de despensa. Estás hablando algo de lo que dijiste ahorita, Omar, el hambre. Ese ministerio es algo en que nos enfocamos, el tratar de llevarle esa despensa a los hogares. Es verdad que quizás no podamos suplir un mes de comida, pero sí darles lo que es arroz, lo que es frijol, lo que es leche, todo aquello con lo que nos ayuda también el FAIN, que es el banco de comida aquí en Indio. Estamos muy agradecidos por la ayuda que nos da y por poder ayudar a los demás. Nos comentaban, ahorita los oí hablar sobre la pandemia, sobre cómo cambió el ministerio, el departamento de despensa en pandemia. Les decía que nunca había visto, tengo alrededor más o menos de 13 años de estar trabajando o estar ayudando en el ministerio de despensa. Nunca se había visto lo que hemos visto ahora. Hemos visto líneas de carros. Estamos hablando de más de 300 carros, 400 carros, casi 500 carros este último mes, pastor, esperando su despensa, esperando esa comida que podamos llevarlos. Es verdad, hace calor, es difícil también porque es uno de los requisitos que nos pongamos el tapaboca, la mascarilla, guantes para poder ayudar a las personas, no dejarlas bajar, sino que llevarles la comida a su carro. Entonces, un abrazo, un agradecimiento para todo el equipo de despensa, para los que se han añadido en esta necesidad, porque sin ustedes pues no se podría hacer esto. Ha sido agotador, ha sido muy esfuerzo, pero vale la pena ver ese agradecimiento en la cara de las personas. A través de las ventanas se agachan de sus carros para decirnos gracias, Dios les bendiga. Nosotros les damos pues el agradecimiento a ellos y les damos una sonrisa y les deseamos que Dios les bendiga, pero ellos nos bendicen, pastor. Sí, qué lindo. Ellos se agachan al pasar y Dios los bendiga, gracias. Si traen niños, los niños agradecidos. Sí. En verdad es algo muy bonito de mirar y poder ser parte de este ministerio. Sí, mira, ahí vemos imágenes a la vez de la entrega de despensa. Y yo veo los días de despensa, la línea de autos que hay todavía en la avenida, interminable la línea de autos, porque sí, como mencionas, pueden ser 300, 400 o más autos, y todos ellos obviamente esperando también por su despensa, esperando llegar al punto, entrar a la propiedad, acá donde está repartiéndose la despensa. Entonces hay un tiempo también de espera en este calor que ya inició aquí donde residimos y aquí donde estamos haciendo el ministerio, en el Valle de Coachella, en California, para aquellos que nos escuchan fuera, en otras ciudades, en otros estados o países. Así que es un ministerio que, gracias a Dios, se da por corazones compasivos, generosos, apasionados por servir a los demás, abnegados, negándose a la comodidad, o en este caso al estar fresco, porque el traer ahorita una mascarilla a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, y con guantes afuera bajo un inmenso calor es bastante sofocante. Es bastante, sí. Mucho sacrificio por parte de quienes vienen y hacen esta tarea. Este es un esfuerzo extra para ellos, es hacerlo con pasión y con amor. Esa es la ¿cómo se puede decir? El meollo del asunto. Exacto, Omar, porque hay una persona de las que tenemos que me dice, yo amo hacer esto. Estoy enamorada por hacer esto. Y lo ve, como dices tú, porque son los que llegan
desde temprano, y están ayudando y son los últimos en irse. Necesitas ese enamoramiento por lo que estamos haciendo, por ayudar a las personas, porque sí es sofocado, es caliente, y más con el esfuerzo físico, no alcanzar bien la respiración con las mascarillas, pero es muy bonito mirar lo que podamos hacer aún en este tiempo, donde hay temores, donde en este tiempo donde quizás es verdad, se nos envió a casa, pero podemos darnos cuenta que podemos bendecir, que hay cosas que podemos bendecir, que hay situaciones en las cuales podemos bendecir, y esta es una de ellas. Ayudar con algo, con una despensa a hogares que en este momento muchos de ellos están sin trabajo, sin ayuda, algunos, por situaciones diferentes, que no tienen una ayuda del gobierno, puedan venir aquí y decir: en este lugar se da comida. Sí, nosotros hemos tenido la experiencia aquí durante horarios de oficina, en los cuales llegan personas, ¿sabe qué? Pues me quedé sin empleo, ¿sabe qué? Estoy enfermo, no puedo operarme, no me pueden hacer una cirugía, y diferentes historias que escuchamos de mucha necesidad. Así que nosotros somos testigos de muchas personas durante diferentes días. No es meramente el día en el cual se reparte la despensa a la comunidad, sino de pronto puede llegar una persona y nos cuenta su historia, historias bastante tristes y de mucha necesidad, y que, bueno, nos hacen latir el corazón más, ¿verdad? Y sentir la necesidad, crear y sentir esa empatía con ellos, porque uno quisiera tener ahí lo suficiente para suplirles las necesidades, ¿verdad? Y bueno, pero es hermoso este ministerio. Gracias, Lupita, por todo tu equipo, a todo el equipo que ayuda, a todos los voluntarios. Gracias por esa pasión, por ese deseo, por ese esfuerzo. Gracias. Porque yo veo el trabajo que hacen también. Y aparte también, cuando finalizan, recoger todo, es un basural, como decimos nosotros, ¿verdad? Gracias. Tremendo. Gracias. Tremendo. Gracias. Sí, no se podría, lo vuelvo a repetir, sin el equipo, sin las personas que están enamoradas, que están apasionadas por servir, porque en realidad esto es servir a los demás. Escuché por ahí que decían que el que no vive para servir no sirve para vivir, y en realidad en este ministerio se trata de eso, de dejar nuestra comodidad, de meternos al calor, de no respirar, poder respirar bien con las mascarillas, de que los guantes al quitarnos sale el agua, de que tenemos que terminar al final y recoger y dejar limpio, porque amamos también el lugar en el cual estamos repartiendo y queremos que se vea, dejarlo como lo encontramos, limpio. Así que gracias, muchísimas gracias a cada uno de los que nos ayuda cada mes, porque esto es cada mes, con pandemia o sin pandemia, hasta ahora no se ha detenido. Esto es cada mes que damos esta bendición de poder llevar esa despensa, y a todos los que nos ayudan y que se están añadiendo, muchísimas gracias, de verdad. Sí, el tiempo de la pandemia hizo que tuviéramos cambios. Anteriormente la gente llegaba hacia una línea y se le entregaba sus productos, pero y había más apoyo, algunos más de servidores. Ahora las reglas nos cambiaron, nos permiten solamente 10 personas, y también queremos agradecer a la gente que viene, que ha sido obediente, en mantenerse en su carro, quedarse ahí y esperar su turno. Hemos visto otros lugares donde se ha desatado un caos porque la gente se desespera y están en su razón, pues su necesidad los hace llegar a ese grado. Pero aquí en el Valle de Coachella, gracias a Dios por toda esa gente que ha sido obediente, ha esperado con paciencia, y todos se han ido con algo. Hasta el último coche se ha llevado algo en su cajuela, porque ahora nuestro equipo de servidores no solamente es preparar la despensa, sino llevarla hasta su coche y colocarla para no tener contacto físico, simplemente en el carro, o abren la puerta de lateral y ahí se les pone. Entonces es un equipo que ha dado mucho esfuerzo, pero también la gente que ha sabido respetar las instrucciones del equipo de despensa, también a ellos muchas gracias, y es una labor impresionante. Yo he estado aquí con ellos y pues yo ya de igual corro para un lado, corro para el otro, veo lo que está pasando acá, pasando allá, pero es algo hermoso la pasión con la que ellos llevan a cabo ese trabajo. Muchísimas gracias a toda esa gente, a todo ese equipo. Gracias a nuestra hermana Magda, porque durante muchos años ella ha estado al frente de esto, y también ha habido más hermanas
que durante años estuvieron trabajando en este ministerio. Ahora por la edad pues ya han tenido que dejar el ministerio, Sí. pero todos los que han sido parte de este ministerio que hasta el día de hoy se sostiene, muchas gracias, muchas gracias. Sí, es la importancia bueno, de que cada uno haga su función en la iglesia, y es una de las expresiones Sí. de los ministerios en la iglesia y de los dones que el Señor da. Ahí vemos en el libro de los Hechos cómo los apóstoles también tuvieron que asignar personas para que pudieran atender a la mesa, a la comunidad, a la despensa, a la ayuda social, que es importante. Así que todo lo que sucede, que hacemos como iglesia, pues es importante, y obviamente queremos que esté representando y sea una imagen de la iglesia de Cristo, no solamente en las cuatro paredes, Así es. sino la expresión Así es. hacia afuera. Así es. Y todo eso, bueno, contribuye. Y también le hacemos la invitación para que participe en nuestro tema del día de hoy, acerca de las cosas que hemos aprendido en la pandemia, o el aprendizaje que hemos obtenido durante esta pandemia. No sé si por ahí quieres saludar, Omar, o alguien está en contacto, ha escrito algo. Sí, tenemos personas que se siguen conectando con nosotros. Está Osvaldo Bizar, nos dice, los veo desde Tijuana. Lucy saludos. Garza, muy Tijuana. buenos días. Y gran trabajo, felicidades, Dios les bendiga, nos dice Elena Rentería. Gracias. Saludos, hermana Lupita, de parte de Maggie, y muchas bendiciones. Hay más personas conectadas, desafortunadamente no alcanzo a leerlos todos, se me pasan por ahí, pero déjenos un mensaje, un comentario acerca de lo que estaremos hablando el día de hoy, acerca de nuestro aprendizaje durante la pandemia. Hemos tenido diversas maneras de aprender, ahora que nos hemos quedado un tiempo quietos, un tiempo en casa, un tiempo aislados. Entonces algo debió haber tocado nuestra vida, algo debimos haber aprendido. Y el día de hoy estaremos tocando algunos tópicos que seguramente usted se va a identificar con alguno de ellos. Sí, seguramente. Yo quiero que participe, le hago la invitación para que participe y nos comente acerca de su aprendizaje en estos tiempos de pandemia. ¿Qué Dios le ha mostrado? ¿Qué Dios le ha enseñado? A usted, no a los demás, a usted. Yo quiero que usted comente qué es lo que Dios le ha enseñado a usted personalmente. Entonces, en su vida espiritual o en su vida, qué sé yo, relacional, familiar, hay tantas áreas. Yo quiero que participe en ese aspecto. Basado en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos, o sea, sonríanse, Sí. alégrense, Sí. alégrense, Siempre. sonríense, canten, alaben en medio del tiempo. Bien, yo hablé acerca de 4 cosas que yo he aprendido durante la pandemia. Claro, puedo hacer una lista de 15 o 20 cosas o más cosas que he aprendido, Lupita y Omar, que he aprendido en la pandemia o durante este tiempo de pandemia, pero solamente hablé de 4 cosas que yo he aprendido en la pandemia. Y la primera cosa que yo aprendí es que yo no puedo controlar la pandemia. Nada profundo el pensamiento, ¿verdad? Nada teológico. Es un pensamiento muy fácil, muy sencillo, muy de sentido común. Pero pensando en las palabras del apóstol Pablo, Omar, Lupita, pensando en las palabras del apóstol Pablo, le está diciendo a la gente de afuera que se regocije. Algunos teólogos, algunos escritores dicen que esta carta suena como de un militar que está a punto de ser ejecutado. Otros dicen que es la carta inspiracional, como si un soldado está fuera de casa y su escrito representa el anhelo de volver a casa, a estar con los suyos. Otros dicen igual que es otro soldado de alto rango que está por ser ejecutado y está escribiendo sus mejores deseos, sus mejores ánimos a su familia, que es la iglesia en este caso, hacia afuera. Son formas en las cuales personas a través de la historia o a través de diferentes escritos describen el escrito de Pablo, porque Pablo está preso en Roma. Pablo estaba en Asia ministrando cuando le viene una visión, un varón macedonio, y le dice, quiero que vayas por allá, a Macedonia, pasa por allá. Pablo iba hacia otro lugar, pero él lo envió hacia Macedonia. Y ahí fue donde Pablo fundó la iglesia en Filipos, ahí por el año 49 o 50 de su edad. Ahí Pablo fundó esa iglesia, esa obra. Tal vez sería ahí por su segundo viaje en esas áreas de Macedonia, pero ahora está preso en Roma
y él sabe que pronto será ejecutado, él sabe que pronto morirá. Y me acordaba de ese pensamiento porque, de acuerdo a como unos lo definen, que es como un soldado que está a punto de, que sabe que va a ser ejecutado, y entonces tiene que escribir una carta de ánimo, de esperanza, más allá de consuelo, sino de fortaleza para la iglesia, ¿verdad? Él sabe que va a morir, y lo que escribe es lo contrario a su sentir, a lo que está pasando. Es interesante este escrito. Así que más que pandemia, el apóstol Pablo está preso y está listo para poder morir. Y recuerdo las palabras a su hijo Timoteo, que le dice: hijo, yo ya he peleado la buena batalla, como un soldado, he peleado la buena batalla. Qué interesante. Y entonces él, además de su situación personal que está viviendo, que está atravesando, está escribiendo a la iglesia esto: ánimo. Entonces es importante para nosotros que en esta pandemia, sí, nos mandan a casa, el gobierno nos manda a casa, las autoridades de salud, pero es importante nuestra conducta o nuestra reacción, nuestro pensamiento dentro de casa. Porque yo no puedo controlar la pandemia, es lo primero, digamos, que yo enlisté en la lista personal. Yo no puedo controlar la pandemia, no puedo controlar lo que el gobierno hace, lo que el gobierno piensa, lo que mi gobernador piensa, ¿sí? Que no quiere reabrir la iglesia todavía, no sé hasta cuál etapa, lo cual obviamente los pastores a este punto ya no estamos de acuerdo. Sí, así es. Es demasiado. Ya es demasiado Mucho tiempo. Entonces esto ya pasó de ser de algo de salubridad, algo de salud, ya pasó a ser algo político, de política. Y cuando ya se trata de política, entonces la iglesia ya no tiene que estar de acuerdo. Así es. Entonces ya, ese es otro tema. Esa es otra historia. Eso es otra historia. Es importante, ¿verdad? Que yo no puedo controlar lo que está sucediendo alrededor, pero sí puedo controlar mi vida, mi mente, mis pensamientos, lo que yo pienso, lo que yo actúo, lo que yo hago, cómo razono mientras estoy en casa, puertas cerradas. ¿Cuáles son mis palabras hacia afuera de mí, de mis paredes, de mi puerta, de mi casa? ¿Cuáles son mis palabras hacia la iglesia, hacia aquel que me conoce o el que no me conoce, aquel que me ve, aquel que me escucha? Que sean palabras de ánimo, que sean palabras de aliento. Pablo está a punto de morir, Omar, Lupita, está a punto de morir, él sabe que va a morir. Y mira la carta, de hecho le llaman la carta del gozo a Filipenses, en lo cual en el capítulo 1 él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, hay expresiones bastante fascinantes, bastante profundas, que a veces que son fáciles de pronunciar para nosotros. Pero ponernos en los zapatos de este individuo en una cárcel romana es otra cosa. Porque una pandemia nos encierra, nos estamos quejando, hay angustia, ¿verdad? Hay depresión, hay miedo, hay miedo, hay mucha ansiedad, hay mucho estrés, hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque pues no me dejan salir al parque, no puedo ir a la montaña, no puedo ir acá, no puedo ir al gimnasio, no puedo ir al salón de belleza, no puedo. Por eso, fíjate, la gente está en estrés y en angustia, muchas cosas. Ahora, ¿qué si el gobierno nos apresa y dicen: al final de semana te mueres, te van a dar muerte? Esa sería otra historia. Ahí vendría el clamor, ahí vendría la angustia, el lloro. Pero ¿para qué entrar ahí? Simplemente quiero traer a reflexión esto. Porque el apóstol Pablo no está en una posición cómoda. Sin embargo, las mejores palabras o frases que nosotros usamos en la vida cristiana, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es del apóstol. Sí. Son frases acuñadas, pero son palabras apostólicas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no vamos a las aflicciones que Pablo pasó. ¿No? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? Algo tuvo que vivir para poder declarar esa palabra. Sí. Y ahorita que hablaba del apóstol como un soldado a punto de la muerte, pensaba yo en cómo no era, él estaba dando palabras de ánimo, siendo que él era el que iba a morir. Y los que estaban más atemorizados, más preocupados, escondiéndose, eran los de afuera. Ajá. Entonces, desde adentro él tuvo que sacar fuerza y mostrarles que a pesar de todo, como lo dice la Escritura,
para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se los estaba diciendo con gozo, con convicción. Entonces estaba diciendo a los de afuera, ustedes ni siquiera son los que están aquí con el cuello, con la soga al cuello, y son los que están más preocupados. Sí. Y durante la pandemia eso sucedió. Hubo mucha gente que con el solo hecho de escuchar o saber de la pandemia se sintió que se le acababa la vida. Cuando todavía ni siquiera estaba en el contacto, no estaba en el contagio, no había algo que reflejara que pudiera ser parte de estas estadísticas de enfermos. Simplemente se bloquearon. Sí. Les ganó el miedo, el temor. Les ganó el miedo y el temor, y tanta información a la vez de los ataques, ¿no? Ataques informativos, y por eso nosotros, la iglesia, debemos de informar lo que la Biblia dice al respecto en estos tiempos. Son tiempos finales, Cristo viene pronto, no sabemos si mañana, no sabemos si este fin de año, no sabemos si dentro de 5 años, 10 años, podemos ser la última generación que espera el retorno de Cristo. Nosotros podemos ser la última generación, las señales están cumplidas, todo lo que está sucediendo mundialmente, pues simplemente son señales que nos habló Cristo, que nos dejó escritos, y el retorno de Jesucristo está a las puertas ya. Cristo viene pronto por su iglesia. Por eso nuestro interés de llevarle la palabra de Dios, y que en lugar de ser un tiempo de temor, sea un tiempo de pesca, en el cual podamos alcanzar más vidas para el Señor, porque el Señor viene por su iglesia. Podamos alcanzar más almas para el Señor. Fíjate que la iglesia en Filipos estaba preocupado por Pablo. El amor tan entrañable que tenían hacia el apóstol hacía que la iglesia le colaborara con ofrendas, le enviaban para su manutención al apóstol, lo extrañaban mucho al apóstol Pablo, y vemos el escrito tan delicado, tan sutil, tan suave. A veces lo podemos pensar como que lleva fuerza en él, pero lleva esperanza también. Entonces, es un mensaje, vaya, extraordinario, la carta a Filipenses, pero es una iglesia que ama al apóstol y están preocupados por el apóstol, porque saben a través de emisarios que quieren darle muerte, y es muy posible que va a morir Pablo. Y Pablo, al saber eso, él les escribe esta carta de alegría, de gozo, de esperanza. Estén firmes en la fe, permanezcan así. Yo estoy bien, si yo vivo, para el Señor vivo. Sí. Si yo muero, para el Señor muero. Por eso para mí, hermanos, iglesia, el vivir es Cristo. El morir, si muero, no se preocupen, es ganancia, yo salgo ganando. Porque sé a dónde voy. Sé a dónde voy. Pero si no sé a dónde voy, sí, ahí es donde está el miedo. Ahí está el el miedo. miedo. Donde está el temor. Sí. Y mi esposa, compartíamos el domingo, si no me equivoco, hablábamos con una persona y mi esposa le hacía la pregunta: ¿a qué le tienes miedo? ¿A enfermarte o a morirte? No, pues a enfermarme, pero te puedes curar. No, pues a morirme, pero te vas con el Señor. Y se quedó como así. Entonces, esa es la pregunta, es más el temor a la muerte que a la misma enfermedad, porque nos presentaron la pandemia como muerte fulminante prácticamente. Sí. Entonces es el miedo a morir, pero cuando tienes a Cristo en tu corazón, sabes dónde está tu destino, dónde está tu vida eterna, tu confianza está en Él. Sí. Lupita, ¿qué has aprendido? ¿Algo que has aprendido en esta pandemia? ¿Qué he aprendido, pastor? Pues he aprendido a depender completamente. A depender de Dios. Completamente de Dios. Sí, como dice usted, podemos ver noticias, y de hecho estábamos mirando. Personalmente estaba oyendo las noticias, tantos enfermos, tantas personas que están muriendo, y quiere entrar ese temor como a todos. Y piensas tú, bueno, en verdad, si estamos aquí es por Dios, y si morimos, pues morimos con Él. Entonces, no puedes llevar, al invitar tu vida a no hacer cosas que puedes hacer, que podemos hacer, porque tenemos el temor de hacerlos, porque hay muchas cosas que todavía no eran prohibidas, pero estamos hablando de personas que se han ido al extremo de no ir a una tienda, al extremo de no abrir la puerta de la casa, al extremo de tantas cosas, que eso nos refleja el temor tan grande que se estaba infundando, que se estaba dando, que se está dando. Sí.
El vivir en Dios es eso, vivir en Él, vivir en su palabra, vivir en esa esperanza, confiar en Él. Y esa enseñanza del apóstol Pablo la he estado escuchando antes de que usted la estuviera hablando, pastor, y sí estaba pensando en eso, es verdad. Siendo una persona que iba a morir, que literalmente lo tenían para morir, estaba escribiendo cartas de aliento, estaba escribiendo cartas de esperanza. Tenemos esperanza en Dios. Tenemos... Sí, pastor, y creo que una de las preocupaciones de la iglesia en estos tiempos debería ser, más allá del temor, una preocupación sería a cuántos puedo alcanzar, si estamos hablando del fin de los tiempos, si estamos hablando de que hay personas que pueden morir por esta enfermedad, a cuántas personas les puedo llevar la palabra de Dios para que ellos vayan con una salvación segura, para que tengan un descanso seguro en la presencia de Dios. Esa podría ser una de las cosas que como iglesia debería preocuparnos y entrarnos ese temor de llegar a la presencia de Dios y decirle: Señor, pues yo no le hablé a nadie porque yo me quedé encerrado. Me quedé encerrado y pues que se sálvese quien pueda, ¿no? Es las debidas precauciones y todo, pero aún así dar el ánimo y dar las buenas nuevas de salvación, como lo ha hecho nuestra hermana Alma del Ministerio de Evangelismo, como lo hacen otras personas. Hemos visto que gente de nuestra congregación también ha puesto devocionales compartiendo la palabra, pero también hemos visto aquellos que nos ponen lo trágico, lo malo, y pues dicen, no, el temor les invade. Sí, el temor les invade a muchos de ellos. ¿Sabes que son buenas las estaciones, digamos las estaciones de la vida? Porque esta es una estación que jamás pensamos pasar. No habíamos visto. No hemos visto nuestra generación, pero Dios nos la permite. Una, porque es una señal, obviamente ya escrita, que tenemos que pasar como iglesia, y son señales antes del fin, antes de que Cristo retorne por su iglesia. Así que Cristo viene por su iglesia y esta es una de las señales. Nuestra hermana Panchita Angulo ¿Sí? nos dice: me descansaron por estar expuesta al COVID. Rápidamente me sentí muy mal, me imagino en lo físico y en lo anímico. Y dice: mi esposo me preguntó ¿dónde está tu fe? Él me dijo: sí, tu fe. Ahí está una buena pregunta en el momento de crisis. ¿Dónde está tu fe? Y creo que vivimos casos también, pastor, de unas personas que nos llamaron, que creían estar contagiados y estaban en espera de los resultados, y nos pusimos en oración, en intercesión, y nos gozamos de que esos resultados salieron negativos. Así que la fe puede. Y así como nos dice nuestra hermana Panchita, ¿dónde está tu fe? Fue lo que le dijo su esposo. Y ahí está su fe, y pues esperamos en Dios que se encuentre bien, que se encuentre sana y segura. Como ese testimonio de nuestra hermana, hay muchos testimonios. Así, cuéntenos su testimonio, díganos que usted cómo ha vivido este tiempo de pandemia, este encierro tal vez, ¿qué aprendió desde el día que usted cerró su puerta y se quedó dentro de su casa? ¿Qué aprendió de lo que vio en el exterior, de las vidas en otras personas? Cuéntenos, déjenos aquí un comentario en nuestro cajón de comentarios para conocer también su punto de vista. Nuestra hermana Ana Carranza nos dice: sí, eso es. Aida Flores dice: amén, hermanos, bendiciones. Norma de León, muy buenos días, bendiciones en esta hermosa mañana. Y Jenny Acauli también nos envía saludos. Nuestra hermana Jenny también, ella pasó una situación parecida, donde pues por su trabajo de su hija, es que también se vio expuesta, pero gracias a Dios no pasó más. Se levanta el pueblo, intercede, comenzamos a clamar y la mano de Dios hace la obra. Sí, tiene que haber una palabra de fe y de una fe firme a través de todo, ¿no? Porque, siempre vamos a estar expuestos a situaciones. Después de la pandemia no sabemos qué sigue. Eso es incierto. Pero una de las cosas que aprendí, como lo mencioné, es que yo no puedo controlar lo que hacen otros y lo que sucede afuera, pero sí puedo controlar mi vida, qué entra a mi vida y qué sale de mi vida, qué entra a mi mente y qué sale de mi mente, qué me contamina y qué no me contamina, qué hablo y qué no hablo, cómo pienso y cómo no pienso, quién me puede influenciar y no dejarme influenciar. O sea, yo soy dueño de mi vida, yo gobierno mi vida, hablando de mi forma personal, pero claro, el gobierno es de Cristo, es el Espíritu Santo en mí.
pero mi responsabilidad es cuidar ese gobierno de Dios en mi vida y cómo yo reacciono ante una crisis que trae cambios. Y sin lugar a dudas platicábamos fuera de cámaras, ¿no? Que son cambios y tiene que haber cambios buenos, Lupita. Así es, pastor. Para todos. Así es, así es. Es momentos de reflexión. Es un momento en que Dios nos permitió a nosotros como iglesia, nos detuvo, porque ese de correr, somos personas, a veces sabemos personas apasionadas por la obra, que corremos a hacer una cosa, a hacer otra, y está bien, pero vamos dejando un poco el buscar de Dios, el buscar esa intimidad tan hermosa que es, como literalmente dice, cerrar la puerta de tu cuarto. Cierra la puerta de tu cuarto y métete y búscalo, y es algo tan hermoso que por la misma prontitud, la vida, el correr, estábamos perdiendo como iglesia, y Dios nos trajo esto a nosotros para tener ese tiempo con nosotros, para decirnos quizás, hey, esto no es nada lo que viene, pero te estoy preparando y te estoy fortaleciendo para que puedas salir adelante, con esa sonrisa, no con queja, porque a los quejumbrosos como que no le agradamos mucho a Papá Dios. Quiere esa sonrisa, quiere esa alegría, no nos dice, hey, va a venir lo mejor, se acabó la pandemia y ya no viene nada. No, se va a terminar la pandemia y puede venir otra cosa peor, y va a venir. Pero vamos a tener la fe, la certeza de que Él está con nosotros, como dice la palabra, su promesa, hasta el fin. Y aunque podamos estar ya como el apóstol Pablo quizás a decir, vamos a llegar a nuestro día, a nuestro tiempo, poder decir, lo hemos hecho, hemos hecho lo mejor que hemos podido, hemos obedecido, porque también ese ha sido un tiempo en de que estoy haciendo lo que tú quieres, Dios, de preguntarle a Dios. Preguntarnos, porque una reflexión. Una reflexión, reflexionar. Sí, porque la vida es en etapas, ya como mencioné la vez anterior, Omar, y lo tocamos en el devocional, ¿no? Morimos, simplemente crecemos, fructificamos y morimos. Son etapas, así como las estaciones. Génesis 1, verso 14, Dios hizo el sol, las estrellas, las expansiones, tiempos. Ahí Dios empezó el tiempo para nosotros, para la tierra, y nos metió en etapas. Y he venido mencionando, ¿recuerdas? Acerca del don y el llamamiento. Son irrevocables, pero la vida no es para siempre. Tu salud no puede ser para siempre. ¿Quién te garantiza que llegarás a los 50, a los 60 años, a los 70 años? Nadie. Entonces, ¿por qué no empezamos a hacer lo que Dios nos dio a hacer? Por temor. Por temor, por falta de fe, por correr riesgos, porque la fe es riesgo. El salir de la barca y pisar en el agua es un riesgo de Pedro. Pero Pedro estaba creyendo que era el maestro el que le había llamado, ¿sí? Pero cuando él ya lo tomó personal y miró el viento, pues se hundió al poco caminar. Entonces hay muchos que tienen llamamientos y dones de Dios, pero que están en etapas. Tienes que entender las estaciones. La vida consta de etapas simplemente. El año tiene estaciones. Mira, ya entramos en primavera. Aquellos que sufrimos de alergia, pues nos ataca un poco la alergia. Florece el campo, florece el desierto, la canción de las tórtolas se escucha, como dice el escritor. Y bueno, comienza el calorcito a apretar. Después viene el verano y hay más calor también, viene humedad. Después se nos prepara el otoño y comienza la naturaleza a cambiar, los árboles, las hojas de color, preparando para un invierno. Todo durante el año acontece. Qué importante. Lo único que nos garantiza una crisis, o lo único que nos garantiza las estaciones, son cambios. Es la única garantía. Cuando estás en las estaciones de la vida, es la única garantía. Tu cuerpo va a cambiar, tu pelo va a ser menos, va a cambiar de color. ¿Sí? Vas a decrecer en estatura. Y bueno, como lo dijo el escritor, ¿verdad? El predicador en Eclesiastés, aquella muela te va a faltar, la vista va a ceder, el oído menguará, las rodillas ya no podrán subir una escalera. Truenan. ¿Verdad? Tronarán. Entonces todo, lo único que nos garantiza, Omar y Lupita, las estaciones de la vida, lo único que nos garantizan es cambios. Y hay de aquel que no acepte los cambios porque no puede hacer nada al respecto. No puede detener el tiempo. Así es. Sigue pasando. El llamado de Dios está allí. Y si no lo tomas, va a llegar el tiempo en el que tal vez vas a hacer la decisión, pero ya es demasiado tarde. O no es demasiado tarde, sino que el tiempo te va a quedar menos. Y apenas, en lugar de haberte preparado desde acá, el tiempo se te va a cortar. ¿Por qué?
porque la vida es corta y pasa. Así que lo único que nos garantiza las estaciones son cambios. Y en estos cambios de la pandemia tomémosle como una estación que pasa sobre nosotros para prepararnos para cambios. Entonces, ¿cuál es el cambio que va a tener, el efecto que va a tener en nuestras vidas? Es lo que queremos que participen ahí nuestros oyentes, usted que está mirando, escuchando, y después de esto, haga share, compártalo para que la gente reflexione. Sí, así es. ¿Cuál es el aprendizaje que ha obtenido durante la pandemia, Omar? Sí, algo que sucedió durante esta pandemia, ya estamos a aproximadamente 68 días de que de manera oficial del gobierno se cerró todo y nos mandaron a casa. Entonces cerramos también las puertas de nuestras casas y ahí también hubo algo que tuvimos que aprender. Uno era estar en casa porque estábamos acostumbrados a ir y venir. Y dos, a tener a todos en casa. Sí. Porque, por ejemplo, la mujer, Lupita nos puede ser testigo de ello, la mujer estaba acostumbrada durante el día, ya tenía sus horarios. Sí. A esta hora me levanto, mando a los niños a la escuela, cocino, limpio, hago, a la hora que llegan ya tengo la comida. Ahora no, ahora tenía todo el mundo en casa. Ahorita no hay horarios. No hay horarios. Ahorita no hay horarios. Ya no sabes si es sábado o es domingo o es ya lunes. no sabes si es sábado o es domingo. Se perdió la noción del tiempo. Sí. Yo porque me gusta ir contando, por eso ya sé que vamos en 67, 68 días, porque para llevar un registro del tiempo que hemos estado detenidos. Sí. Pero hemos aprendido también a valorar el tiempo. Cuando empezó todo esto me acuerdo que comentaba con el pastor y le decía, ahora aplica perfectamente la canción, nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. ¿Por qué? Porque estaba la iglesia y decíamos, igual sí, me invitaron a una carne asada, voy a ir a un cumpleaños, mejor me voy al parque, a la playa, y la iglesia quedaba en segunda opción. Y ahorita nuestra hambre, nuestra necesidad es estar en la casa de Dios. Sí. Lo digo en lo personal y lo digo en la vida de muchas personas que tienen ese anhelo y deseo de regresar a casa. Cosas que postergábamos se han vuelto una necesidad. Ahora la gente está peleando también porque abran los gimnasios. Cuando los gimnasios estaban siempre medio vacíos, medio llenos, y ahora todos quieren ir a un gimnasio. ¿Por qué? Porque te fue quitado y ahora lo quieres, ahora te hace falta, ahora lo necesitas. Y así podemos hablar de más cosas, de los parques, de los centros de diversión, de las playas, de todo eso. Todo que el día que nos lo quitaron o se cerró, se volvió una necesidad inminente para nosotros. Una necesidad que ahora ya quiero estar ahí. Sí. Y Panchita Angulo nos escribe algo. A ver. Bueno, nos lo escribió en inglés, hago la traducción y ahorita les cuento. Sí. Pero qué interesante lo que comentas, ¿sabes? Porque hace una semana atrás abrieron unas playas por acá al lado de Newport, por allá, o Long Beach, por allá, y obviamente la gente se aglomeró la gente. Y yo espero que así sea cuando se abran los templos. que se venga la gente. Sí. Mire. Las estaciones de la vida no se pueden detener, los cambios tampoco, es ir en contra del reloj de Dios, es ir en contra de lo natural que Dios nos puso en esta tierra, es ir en contra de lo que Dios está haciendo. No puede ir usted ni ponerse en contra de los cambios. Así. Los cambios son inevitables y son buenos, porque también a través de los cambios nos damos cuenta nosotros que hay siempre una esperanza. Después de cada crisis, después de cada estación, siempre hay una esperanza. Imagínate veamos, si el verano para nosotros, en nuestro caso aquí en California, fuera todo el año, fuera para siempre. No, es insoportable el calor. 115, 120, 124, 125 grados en ocasiones para usted que nos ve en otros lugares. Es un calor sofocante, intenso, muy fuerte aquí en el área en la cual nosotros residimos y hacemos el ministerio. Entonces nosotros no deseamos un verano eterno mientras vivamos, no, ni tampoco un invierno. Entonces lo único que nos lleva a esto es de que nada es para siempre, es que nada es permanente. Así que entramos en una pandemia, pero no es permanente. En un desempleo, pero no es permanente. También, entonces imagínate si fuera permanente una separación de una pareja, el dolor, una herida, el dolor de la muerte de un ser querido. Imagínate si fuera permanente.
Entonces hay muchas cosas, un dolor de espalda, un dolor de cabeza. Entonces todo está dentro de los tiempos de Dios y todo está sujeto a cambios y todo es con el fin de enseñarnos algo, que Dios es el único que permanece y nos da la vida, nos da la oportunidad y nos da la esperanza a nosotros de que vivamos y que escuchemos su voz en comunión para pescar almas en este tiempo. La iglesia debe de hacer una labor extraordinaria. Cuidado con lo que usted habla hacia afuera, cuidado con lo que le escuchan. Usted representa a Cristo. Trae la playera del cielo usted. Lo están viendo con la playera celestial a usted, amén, como dijo Pablo, ¿verdad? Aquellos que corren en el estadio, ¿verdad? Pero corra con paciencia, con el fin de llegar, pero sobre todo hay una nube de testigos que lo están mirando porque trae las playeras del cielo. Es importante esto, porque sabes que en el capítulo 4, donde mencioné como base en esta conversación, el apóstol Pablo, además de saludos y todo lo demás, hay interés en él. Y está escribiendo y le dice a 2 mujeres, le pide 2 mujeres. Yo no sé por qué le pide 2 mujeres, pero le dice 2 mujeres, a Evodia y Síntique. Dice que sean de un mismo sentir. Y le pide a su discípulo que las ayude, porque ellas han sido útiles en el ministerio. Hay muchas cosas a resaltar aquí, lo cual ahorita ya no hay el tiempo. Pero hay la preocupación de Pablo acerca de personas que hacen la obra de Dios, que tienen diferencias entre sí en la forma o qué sé yo, en muchas cosas en las cuales ellas hacen la obra de Dios, pero al final son útiles. Sí, y el apóstol Pablo le dice que se pongan de acuerdo. O sea, son diferentes, hacen las cosas diferentes, pero tiene que haber un mismo sentir, dice el apóstol. Interesante, en el capítulo 2 habla del sentir de Cristo, y en el capítulo 4 le dice a su amado discípulo, habla con estas mujeres, que se arreglen el asunto, que sean de un mismo sentir, y hay muchas otras cosas más, que el tiempo no nos alcanza. Que es para otra sección. Esa es para otra sección, es otra sección de la mujer en el ministerio, sí, ¿verdad? Así es, sí, claro que sí, próximamente. Pero interesante, el apóstol está en la cárcel, sabe que va a ser ejecutado en Roma, y le escribe esta carta de gozo, de amor, de alegría, de esperanza, de consuelo, de firmeza, de fuerza, de fortaleza a la iglesia de Filipos, para que sigan adelante con él o sin él. El evangelio no debería de detenerse. Así es. El evangelio debe continuar a pesar de las buenas y malas circunstancias. Panchita Angulo nos dice, yo sirvo a un Dios grande, y amén, ya he recibido los resultados, estoy libre del COVID, gloria a Dios por ello, gracias, pero no puedo regresar a trabajar hasta después de 14 días de la cuarentena. Sí. Esta es una llamada de cómo podemos perder nuestra libertad en un instante. Entonces ella se mantenía trabajando, se mantenía ocupada, pero ahorita que tuvo que parar, ella se sintió que pum, se le cerró la libertad, todo quedó ahí. Pero somos libres en Cristo, que es todavía mucho mejor. Sí, así es. Pero está usando su tiempo de la mejor manera y ahora tiene más tiempo para mi Señor. Tengo más tiempo para mi Señor, nos dice. Él conoce con atención y el enemigo está buscando traer cosas malas a nosotros y alrededor de nosotros, cosas que no son buenas. Así que, pues Panchita, gracias a Dios que llegaron los resultados. Ahora, tome esto como un descanso, aprenda a disfrutar ese tiempo y como ella misma lo dice, a ponerse más a la búsqueda de Dios. Sí. Así es. Sí, Aarón nos pregunta si esta pandemia estaba profetizada en la Biblia. Sí, cómo no, ¿Cómo que no? Claro. Todo está profetizado, todo está profetizado. El hombre simplemente es una parte del ajedrez de Dios para ir cumpliendo sus propósitos. Amén, así es. Eso es todo. Dios está jugando las piezas del cielo. No esperábamos, ciertamente nosotros, algo así, pero esto está dentro de las señales. No sabíamos, no esperábamos, nosotros esperábamos más bien una tercera guerra mundial. Sí. Es lo que esperaba el planeta, pero no una guerra biológica en silencio, ¿verdad? No una guerra silenciosa. Con algo tan pequeño. Con algo tan pequeño, microscópica, con un virus, pero también guerra, ya lo demás es política y todo lo demás, que Dios utilizando ambas cosas. Por eso estamos en los fines ya de la era, estamos a punto de que Cristo regrese. Estas son señales y muchas otras cosas más, para qué entrar en detalles escatológicos, ¿verdad? Pero ya sería escatología entrar a esos detalles,
Lo único que podemos decir es que está en la Biblia, no escrito, por ejemplo, palabra pandemia, No. pero son señales. Y cuando hay una señal hay que poner atención. Cuando usted va por la calle, hay un cuadro por ahí que dice hay un alto, ahí cerquita. Cuando va y ahí está un anuncio que dice hay un semáforo enfrente. Y de pronto usted ve la señal, la luz amarilla, que quiere decir advertencia, ¿verdad? Viene la roja. Y en fin, son señales en el camino. Cristo viene. Así que animaos y alentados unos a otros con estas cosas mayormente, que el día del Señor se acerca, dijo el apóstol Pablo. Señor, así es. Y entonces ya estamos en vísperas. Sí. Estamos en vísperas y si algo podemos aprender de esta señal es que es el principio de las señales. Dice la Escritura, y todo esto es principio de dolores. Sí. Para que sea la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es solo el principio. Habrá guerra contra guerra, nación contra nación. Todo esto tenía que darse. Este es solo el principio de lo que vendrá. ¿Qué podemos aprender de esto? Que debemos mantenernos fieles, debemos mantenernos firmes en nuestra fe y nuestra confianza puesta en Dios. Hoy más que nunca, Hoy más que nunca. ¿Sabes, Omar, Lupita? Hoy más que nunca alentarnos, dice el apóstol Pablo, Sí, aliéntense unos a otros así es. con estas palabras, mayormente Sí. cuando el día del Señor se Se acerca. acerca, sí. Qué interesante, mira, y la iglesia, mientras hablabas, me vino a mente, la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo, ellos no oraban, Omar, sus oraciones no eran, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, prospérame, Señor, esto, cuídame, Señor. No, la oración de la iglesia apostólica era, ayúdanos a ganar almas, llévame para allá, ¿cómo gano almas para ti? ¿Sí? ¿Cómo, qué sé yo, a qué lugar me vas a enviar? ¿Hacia dónde voy? La oración de la iglesia apostólica era ganar almas para Cristo, es llevar el evangelio a todo rincón posible. Entonces la iglesia de hoy en día, obviamente, cambió mucho. Oye, Señor, bendíceme, hoy ayúdame, hoy prospérame, qué sé yo, sáname. Hay tantas cosas, pero no, úsame. Porque para ser usado tienes que ser cambiado, tienes que ser transformado. La gente te está mirando. Y en el capítulo 4 de Filipenses, ahí lo vas a leer, léelo, te invito, y ahí vas a mirar esas palabras que te estoy diciendo. ¿Sí? Porque para ser usado tienes que ser transformado, tienes que ser cambiado. Porque la gente te está mirando, más allá de tus palabras, la gente está mirando tu vida. Capítulo 4, léelo, te invito. Ahí te lo vas a encontrar del apóstol Pablo. Entonces, es interesante el balance o el contraste de la iglesia de antaño a la iglesia de hoy. Se cambió totalmente. Entonces, tenemos que volver, como dijiste, a alcanzar a otros para Cristo y aprovechar esta pandemia. No para el miedo, no para el temor, Lupita, sino para alcanzar a otros a Cristo. Y creo que eso también es algo que he aprendido, pastor. O sea, aprovecha el tiempo. Porque el tiempo se está yendo, los años están viniendo, los años no se están deteniendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué estás haciendo, Lupita? ¿O qué estás haciendo, María? ¿O qué estás haciendo? Fue para cada quien, creo. Sí. A cada uno de nosotros como creyentes. Y eso, sobre todo, a traer esperanza a los demás. A esas personas, porque es verdad, es la oración, bendíceme, sáname, levántame. Pero pues podemos hablar al Padre y poder bendecir a las demás personas diciéndoles, hey, hay un Dios que te puede levantar, hay un Dios que te levanta, hay un Dios que está cerca, tan cercano a que lo busques. Sí, y en la pandemia entendemos también que el tiempo se nos agota, que tenemos que urgirnos más en predicar la palabra de Dios, porque el tiempo está cercano. Sí. Entonces debemos proclamar con más ganas, con más ahínco, con más deseo, las buenas nuevas para aquellas personas que no conocen todavía a Cristo. ¿Por qué? Porque el tiempo se acorta, el tiempo es cada vez menos. Podemos Así ver a es. través de esto que es cada vez menos. Aunque tenemos más herramientas para hacerlo, debemos hacerlo con más intensidad, con más pasión. Sí, bueno, dos cosas que aprendí en la pandemia. Número uno es de que yo no tengo el poder absoluto. No puedo controlar la pandemia, así como las tormentas de la vida no se pueden controlar, ni los cambios, ni las estaciones en la vida, en el tiempo, en el mundo, no se pueden controlar. Eso es y será siempre así. Nosotros tenemos que prepararnos y sí ser responsables de lo que entra y sale en nuestra vida. Número dos, aprendí que Dios no ha cerrado los cielos. Y yo creo que ahí nos quedamos porque el tiempo se nos fue el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo. Para Panchita, ¿verdad? Que la descansaron a causa de eso. Bueno, se le cerró, digamos, su lugar de empleo por el momento.
pero el cielo no está cerrado. Así es. El gobierno cerró muchas cosas por razones de salud, etcétera, y razones políticas allá también, que ese es otro tema, pero Dios no ha cerrado los cielos. Dios Para sigue ninguno de nosotros. trabajando, Dios sigue obrando, Dios Así sigue es. haciendo milagros, Dios sigue respondiendo. Así que Así es. toque la puerta del cielo, esa sí va a estar abierta y reciba lo que Dios tiene para usted durante estos días. Ha sido una hermosa charla, Pastor Sí. Lupita. Se nos Gracias. acaba el Lástima tiempo. que el tiempo vuela. Gracias por invitarme. Podríamos seguir platicando con usted y seguir transmitiendo en vivo, pero no queremos, sabemos que usted también tiene cosas que hacer, así que le agradecemos mucho que haya estado del otro lado de la pantalla. Panchita nos dice amén, así que gloria a Dios, qué bueno que estás recibiendo esta palabra para tu Bendiciones. vida. Ana Carranza nos dice, esa es otra historia, claro que Esa. sí. Sí. Tenemos muchas historias para contar todavía, hay muchas cosas de que hablar y seguir compartiendo una vida devocional con cada uno de ustedes. Gracias, Pastor, por esta hermosa palabra, por esta hermosa charla en esta mañana. Gracias a ustedes que nos acompañan. A Lupita, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias por la labor que has hecho y que sigues haciendo hasta que Dios nos lo permita. Así Y podamos es. estar involucrados en ayudar a otros, cada Así uno es. en su lugar, así Así como es. cada miembro en el lugar del cuerpo, trabajando para que el cuerpo sea beneficiado. Así que bueno, Dios los bendiga y los guarde. Y bueno, nos vemos el jueves, Dios mediante. Así que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y los bendiga grandemente durante esta semana. Así es. Amén, que Dios les bendiga, que tenga un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.